Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de Tamara Pataki, egresada de Historia y Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Berlín, interesada en métodos de investigación cualitativa y hace parte del equipo de Verbis Software, creador del software MaxQDA, liderando estrategias de interacción con usuarios e investigadores de nivel mundial. Bienvenidos. Hola, buenos días. Gracias por volverme a invitar. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y ver a tantos. Veo que somos más de 110 participantes hoy, así que estoy muy honrada de que estén todos aquí y veo que hoy tenemos interpretación no solo a un idioma, sino a dos. Así que es mucho lo que tenemos hoy y vamos a hablar del análisis literario en MaxQDA y quisiera repasar este flujo de trabajo con ustedes para poder construir, para ver cómo se construye un proyecto desde el inicio, cómo podemos analizar la literatura, extractos y cómo podemos preparar todos esos resultados para su presentación. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes. Aguárdenme un segundo mientras vuelvo a organizar la presentación y ustedes pueden ver todo. Creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como les mencionaba, voy a hablarles de cómo se crea un proyecto de literatura o de análisis bibliográfico desde cero. Les recomiendo no usarlo por sí mismo, sino como parte de un software más amplio o un ecosistema, una estructura más amplia. MaxQDA es muy útil para analizar datos cualitativos y cuantitativos, pero no es un sistema de gestión de referencias. Esto significa que lo pueden utilizar para la parte analítica de su trabajo, pero les recomiendo que también lo usen en conjunto con un software de gestión de referencias que les va a permitir recopilar sus referencias, utilizarlas o utilizar referencias por escrito, insertar bibliografías, notas al pie, etcétera. En este ejemplo, trabajé junto con otro software que está disponible de manera gratuita, pero pueden utilizar MaxQDA en combinación con cualquier otro software de gestión de referencias que prefieran. Un ejemplo también muy popular puede ser AndNote o también está Citavi o Mendeley. Yo uso AndNote porque es gratuito y está ampliamente disponible para cualquiera. Entonces, en los pasos iniciales de la recopilación de datos, estamos aquí, estamos identificando cuál es la literatura relevante. Esto no es en MaxQDA, sino en una herramienta de búsqueda. Por ejemplo, para este ejemplo, utilicé Google Scholar, pero se puede utilizar cualquier otro sistema de biblioteca y que es muy útil para mapear la literatura, en mi opinión. He buscado en Google Scholar y exporté, creo que son 13 o 14 de los títulos más eh, prominentes que quiero utilizar para el webinario de hoy. Soy científica política de profesión, entonces lo que hice es buscar literatura sobre la crisis actual percibida en las relaciones multilaterales conectadas con la Organización Internacional del Trabajo, la ILO o la WTO. Entonces busqué información sobre estas relaciones multilaterales de políticas comerciales
internacionales o multilaterales. Esto es de mi interés, pero ustedes pueden aplicar este ejemplo a otros campos y pueden utilizar otros datos bibliográficos de su preferencia. Creé entonces con todos estos datos una colección en Zotero y después de ello creé 2 exportaciones para funcionar o para trabajar en MaxQDA. Se puede exportar una colección haciendo clic derecho en una de las carpetas que tienen, pueden indicar que quieren exportar eso y MaxQDA puede trabajar con estos formatos, que es el RIS, y también pueden elegir dónde quieren sus notas y en qué carpeta puede figurar. Así preparé mis datos, creé entonces 2 exports o 2 productos exportados, uno con carpetas y otro que solo contiene abstracts e información bibliográfica. Esta es la preparación para mi proyecto. Ahora voy a cambiar entonces a MaxQDA y vamos a ver qué podemos hacer con todos estos datos que hemos reunido. Voy a iniciar un nuevo proyecto entonces en MaxQDA. Digamos que el nombre es webinario o webinar sobre análisis literario o bibliográfico. Lo vamos a nombrar de esta manera y pueden ver ya la interfaz de MaxQDA. Para los que no están familiarizados con esta interfaz, MaxQDA es completamente idéntico tanto en Mac como en Windows. Yo estoy en Mac, si no me equivoco aquí, pero es exactamente igual. Este es un software basado en los datos. Esto significa que tiene una instalación estándar y todos los datos que planifiquen analizar tienen que ser importados primero a MaxQDA y luego MaxQDA crea una base de datos con todas sus carpetas. Lo que hice ahora es crear un nuevo proyecto para mi análisis de hoy. La interfaz de MaxQDA está dividida en estas 4 ventanas. Tenemos el sistema de documentos. Aquí es donde podemos ver los documentos después de haberlos importado. Todo lo que ustedes planifiquen analizar en MaxQDA, primero hay que importarlo. La segunda ventana que podemos ver es un buscador de documentos. Aquí es donde vamos a poder leer y analizar nuestros datos. Luego tenemos el sistema de códigos que tiene categorías analíticas donde pueden asignar los datos cualitativos en MaxQDA. Y la cuarta ventana que tenemos es la de segmentos recuperados. Aquí es donde ustedes pueden ver los resultados de su análisis después de haber codificado los datos. Esa la voy a cerrar por un segundo para tener más espacio y empezar a trabajar. Más adelante la vamos a volver a abrir. Pueden trabajar con distintas fuentes de datos en MaxQDA. Puede ser textos, PDFs, tablas, grupos de enfoque, transcripciones, imágenes, audio, videos. Pueden utilizar datos de las redes sociales y no necesariamente tienen que tener el mismo tipo de información en un proyecto, sino que pueden mezclarlos, combinarlos de la manera que ustedes quieran. Hoy vamos a estar trabajando con información bibliográfica y vamos a importarlo desde nuestro software de gestión de referencias. Para hacer esto, entonces hago clic en Datos de gestor de referencias en ese menú. En este caso estoy trabajando con Zotero. Entonces voy a seleccionar Importar desde Zotero y selecciono los archivos que les acabo de mostrar. Les mostré cómo los creé anteriormente. Entonces vamos a trabajar primero con mis abstracts. Voy a seleccionar la exportación más pequeña o que tienen menos peso y MaxQDA me va a mostrar que este conjunto de datos contiene 15 referencias. Hago clic en OK y aquí tengo los datos bibliográficos importados. Vamos a examinar más de cerca qué sucedió. MaxQDA ahora completó todas las 3 ventanas que teníamos en vista. Primero
se llenó el sistema de documentos con mis referencias, ahora puedo ver que tengo todos estos artículos que yo recabé de distintas publicaciones, distintas fuentes. Pueden ver en el título breve el nombre de los autores y el año de la publicación. Si hacemos doble clic, esto va a abrirse en mi buscador de documentos. Y lo que pueden ver no es el texto completo por ahora, sino la información bibliográfica que se almacenó en el archivo RIS que habíamos creado. Tiene información sobre qué tipo de referencia es. Esto es un artículo de una publicación, de un journal. Pueden ver el título del artículo. Habla sobre la protección medioambiental. Podemos ver el nombre de los autores. Se trata de los delfines, el artículo. Y también podemos ver el abstract, el resumen de esta publicación. También tenemos la dirección de DOI. Entonces, si hacemos clic, vamos a llegar al sitio web de esta publicación. Vamos a ver si tenemos acceso a la publicación y si la podemos descargar. Si está disponible o si está proporcionado por la institución. Ya tendríamos ahí una conexión con esto. Lo tercero que sucede es que MaxQDA crea nuevos códigos para nosotros. Se llaman referencias, se crean automáticamente después de la importación que hicimos. Y bajo estas referencias hay dos subcódigos que corresponden a dos tipos de información que se han importado. Tenemos la información del archivo RIS, la información bibliográfica, el tipo de referencia, título, autor, publicación, año, edición, etc. Y como pueden ver, toda esta información también se autocodifica, es decir, las secciones correspondientes están en nuestro documento en IRIS y también están codificadas con el tipo de información que señalan. El segundo subcódigo se llama palabras clave o keywords. Estas son palabras clave que también las presenta el artículo en sí, están contenidas en nuestro archivo RIS. Esto también es algo que se crea automáticamente en los subcódigos. Podemos ir hacia abajo con el mouse y podemos ver la información, a grosso modo, digamos, de qué información tiene esta publicación. Como verán, las bibliotecas no siempre son muy buenas en dar palabras clave automáticas. Entonces requiere que se haga una organización de datos. Por ejemplo, ahí tenemos la Organización Internacional del Comercio, World Trade Organization. Tenemos varias veces eso repetido, pero después lo podemos consolidar para hacer nuestro análisis. También hay otras cosas que sucedieron. MaxQDA asignó variables a los documentos. Esos son también metadatos. Podemos ver entonces aquí la información del RIS en forma de variable. Podemos ver el tipo de publicación, el autor, el título y la publicación. Eso lo vemos en formato variables. Pueden ver sus variables también en la tabla de editor para tener una visión general a simple vista de los datos que acaban de importar. Lo pueden usar para tener una visión general de su conjunto de datos. Por ejemplo, digamos que aquí en este proyecto tengo los artículos actuales o los que estoy mirando en este momento, pero también puedo mirar la distribución en cuanto o en función de los años en los que se publicaron mis artículos. Entonces puedo crear una tabla rápida que me va a mostrar las publicaciones y vamos a ver que el 40% de mis papers son del 2020
y el 60% es de 2021. Es una base de datos limitada la que estoy utilizando, pero pueden trabajar con datos más grandes y pueden tal vez obtener información que les sea relevante. Y así pueden ahondar más profundamente en la literatura que tienen. Podemos entonces seguir avanzando y descubriendo los temas que mencioné en estos artículos. En primer lugar, mirando sus abstracts o resúmenes. Aquí todavía no tengo los títulos completos, pero sí quiero avanzar primero filtrando, mirando mis abstracts y después decidiendo cuál de estos artículos quiero mirar con más detalle y luego obtener el texto completo. Sé que hay muchas maneras diferentes y metodologías diferentes para realizar un análisis de bibliografía. Este webinar no tiene la intención de concentrarse en un método en sí preciso, sino quiero darles un ejemplo de un flujo de trabajo que pueden adoptar al examinar estos datos en MaxQDA. Pero ustedes pueden seguir su propia metodología de revisión de bibliográfica. Por eso no lo tomen como la única forma de hacerlo, sino que esta es una sugerencia y así pueden ver cómo el software los puede apoyar en este proceso de revisión bibliográfica. Ahora entonces, habiendo dicho esto, podemos ir revisando todos nuestros abstracts, leerlos. Aquí tengo un artículo de Baroncini y Bronell. Veamos qué dice respecto de la seguridad de los delfines, un tema que es interesante para el sistema comercial multilateral. Podemos entonces empezar a crear nuestros propios códigos. Por ejemplo, podemos resaltar una sección de lo que se está hablando, haciendo clic derecho, asignando un nuevo código y podemos decir que esto se trata de la etiquetación segura para los delfines. Le podemos asignar un color y también podemos adjuntarle un memo. Puede ser definición de códigos o podemos indicar que se trata de protección ambiental y podemos hacer un comentario que puede servirles para su análisis. Podemos decir, ¿es relevante esto? Si queremos incluir a los delfines en nuestra revisión, si hacen clic, ponen OK, esto sucede. Nuestro código aparece en color naranja y el segmento que resaltamos va a estar sombreado en naranja y también va a aparecer en la ventana del sistema de códigos. Esa sería una forma entonces de adoptar, de abordar este análisis. Otra cosa que podemos hacer es mirar las palabras clave que se importaron automáticamente. Por ejemplo, aquí ya tenemos un código que se llama delfines y también tenemos otro de pesca. Tal vez eso tenga que ver con la pesca, con la industria pesquera. Entonces podemos codificar todo el abstract como pesca. Entonces, si queremos hacer eso, podemos hacer clic en la estructura de códigos. Ya tenemos todo el abstract resaltado y simplemente arrastramos y soltamos hacia
fish o fisheries, o prefiero que se llame fishing en vez de fish, porque en inglés dice pescado. Entonces lo voy a volver a nombrar y le pongo pesca. Entonces le cambiamos ahí el nombre, y el sistema de códigos en MaxQDA también se puede ordenar de manera jerárquica. Es muy flexible esta opción de organización. No lo quiero tener bajo palabras clave ya, entonces lo que voy a hacer es arrastrarlo hasta la parte más superior y lo pongo debajo de etiquetado seguro para delfines. Entonces ahora sé que todos los códigos que voy creando me aparecen uno tras del otro, y puedo crear uno nuevo, por ejemplo. Vamos a nombrar el proceso y no el tema. Esto no es parte de mi abstract, sino es parte de mi, digamos, organización de abstracts. Entonces pongo abstract screening en este caso, y estos dos códigos los puse debajo de esa jerarquía. Puedo ir cambiándole los colores también para diferenciarlos. Los vamos a hacer todos verdes en este caso. Puedo decidir cambiar el color para uno de los subcódigos o para todos. Y esto es interesante porque después MaxQDA usa esos mismos colores para la visualización. Ahora vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos otro que habla sobre la solución de conflictos o de disputas. Entonces voy a hacer un nuevo código. Entonces voy a indicar aquí que se trata de la salud pública. Pueden ver que ya dentro de mis palabras clave hay un código automático que se creó con ese nombre, salud pública. Puedo o crear uno nuevo o hacer lo mismo que hice recién con pesca y asignarle esta palabra clave a este abstract y arrastrarlo y soltarlo nuevamente arriba. Y puedo hacer que sea parte de mis códigos de la filtración de abstracts u organización. Así puedo ir entonces leyendo mis abstracts, analizarlos y decidir si los voy a usar para mi próximo análisis o mi análisis más profundo. También puedo ir asignándoles relevancia al darles un color. Digamos que quiero agrupar estos documentos en base a si los quiero utilizar más adelante, o si quiero utilizar notas al pie, por ejemplo. Entonces pueden asignarle el color igual que con los códigos. Vamos a pensar en un sistema. Azul es el código que sale por default. Por ejemplo, podemos usar un sistema de colores del semáforo. Entonces podemos ponerle amarillo a los que no estamos muy interesados, rojo a los que queremos excluir y verde obviamente a los que sí queremos utilizar. Entonces vamos a ir haciendo este sombreado, esta selección. Luego de haber repasado todos nuestros abstracts y de haberlos codificado y participado con esta literatura y decidido qué queremos guardar, qué queremos excluir, podemos agruparlos de conformidad con los colores que acabamos de asignar. Podemos hacer esto rápidamente con algunos más.
Ahora podemos crear un nuevo grupo de documentos en base a los colores que acabamos de asignar. Ahora tenemos documentos en rojo y en MaxQDA podemos filtrar y seleccionar información al usar la lógica de la activación. Podemos activar un documento haciendo clic en este punto gris y luego se va a poner en rojo. También podemos usar la lógica de activación haciendo clic derecho, no en referencias, sino en documentos aquí, y bajo la opción de más podemos poner activar documentos por color. Y aquí van a ver los colores que se han utilizado. El azul es el color por defecto, por default, y después vemos los que creamos, verde, amarillo y rojo. Aquí puedo entonces activar los documentos y excluir los otros. Entonces ahora puedo ver que todos los documentos rojos se convirtieron en rojo. Esto quedó activado y ahora puedo crear otro grupo de documentos, indicar que estos son los que voy a retirar, excluir, y ahí puedo poner mover documentos activados aquí. Entonces ahí ya sé que esos son los que quiero excluir más adelante. Los puedo ir organizando en base a temas o tal vez el tema de la disertación, de la tesis o de acuerdo con el tipo de publicación que son o si pertenecen a una categoría en particular. Todo depende de cómo ustedes quieren utilizarlo. Después de haber organizado nuestros abstracts, podemos avanzar y trabajar con los textos completos. Pueden importar textos completos con la misma función. Preparé otro archivo para esto, que también incluye los artículos completos que estamos analizando. Que en este caso reconoce automáticamente que tengo estos datos en mi proyecto y me va a dejar importar nuevos adjuntos. Aquí le voy a indicar qué quiero importar. En este caso solo voy a elegir los archivos en PDF porque ya tengo la información de los archivos RIS. También se pueden importar las palabras clave y autocodificarlas. Puedo agregar notas como memos. En este caso, MaxQDA tomaría mis notas. Por ejemplo, las que creamos en los códigos. Y otra cosa que se podría importar es el almacenamiento de los adjuntos en una carpeta para archivos externos. O los podemos dejar donde están. Los archivos RIS están estructurados de manera tal que no contienen un PDF en sí, y la forma en la que exportamos desde Zotero o desde otro software bibliográfico es creando una nueva carpeta en su computadora que va a contener los PDFs para tener el texto. Entonces, en este caso aquí tenemos todos los PDFs y en MaxQDA podemos decidir si los queremos dejar en esta carpeta o si queremos mover. Voy a mover esta pantalla. Justo está la barra del zoom y por eso no la podía mover. Pero también podemos decidir si lo queremos mover a una carpeta donde permanezcan los archivos de MaxQDA. Ahora voy a proceder e importar la información. También lo podemos hacer en nuestra
nuestros parámetros de configuración. Si vamos a configuración general, van a ver una carpeta para archivos externos. Esto se los estoy explicando porque es muy importante si están trabajando con textos completos, porque suelen ser archivos de PDF muy grandes y es importante saber dónde están. Pueden saber que MaxQDA los embebe automáticamente si tienen un tamaño determinado, hasta un número, un tamaño de megabytes. Ahí ustedes pueden decidir cuál es el límite de cuáles estarían embebidos dentro de MaxQDA y cuáles se guardan en las carpetas externas. Esto es importante en caso de que ustedes están moviendo el proyecto de una computadora a otra, porque no siempre queda guardado dentro de sus proyectos y porque a veces se guarda de manera externa. Entonces, si ustedes trabajan de manera colaborativa o en distintas computadoras, hay que tenerlo en cuenta porque tal vez tengan que enviar los documentos a otra persona. Tengan eso en cuenta entonces. Ahora vamos a exportar el texto entero. Como pueden ver, MaxQDA creó una nueva carpeta que se llama referencias y adjuntos. Aquí están nuestros archivos de PDF, son los textos completos que podemos leer y podemos interactuar con todo el texto para generar códigos y podemos analizar los textos. Entonces, si quieren, podemos empezar a codificar. Nuevamente tenemos nuestro artículo sobre los delfines, la disputa con la industria pesquera en México y en Estados Unidos. Podemos empezar a leer el artículo y podemos explorar los documentos para tener una visión general, un panorama de cuáles son los temas emergentes, los tópicos que se mencionan en estos artículos que acabamos de importar. Una herramienta que podemos utilizar para esto es la herramienta visual de la nube de palabras. Entonces lo que podemos hacer es hacer clic derecho en el artículo y podemos seleccionar que se cree una nube de palabras. Y entonces tenemos ahí una nube de palabras con las palabras más frecuentes en todos los documentos. En este caso es en los 15 artículos. Podemos también aplicar una lista stop, como se llama, stop list, porque aquí también quedan afuera las palabras más irrelevantes. Entonces nos salen los temas o las palabras más relevantes para nuestra investigación. Es una característica muy interesante porque nos da una visión general de cuál es el tema general o más recurrente en los artículos. Podemos ver WTO, que es el tema más recurrente, y también podemos ver que China parece ser un tema muy recurrente. También está política, comercio, acuerdos, medidas. WTO es OMC, antes lo dije mal, Organización Mundial del Comercio. Bueno, todas esas son las palabras que están en los artículos. Podemos incluso hacer una exploración más de cerca de cada palabra. Por ejemplo, hacemos clic en investment o inversión y ahí nos va a aparecer el explorador de palabras. Y ahí tenemos información contextual. Nos indica esta ventana en qué documentos aparece la palabra, cuántas veces, etcétera. Lo podemos hacer más grande. Entonces, la palabra inversión se menciona muy frecuentemente en nuestro conjunto de documentos.
aparece 262 veces en total. En el 33% de nuestros documentos. En mi trabajo escrito no hay coincidencias porque todavía no lo empecé a escribir. Podemos ver también que esto es algo que es el tema clave del artículo del 2020 que escribió Nyansen Calamita. También Jeffreys estaba hablando sobre esta palabra en su artículo. Y aquí podemos ver el número de frecuencias absolutas. Podemos ver dónde en el artículo se menciona esto, cuál es el tema central, o si esto es un tema secundario. Por ejemplo, debe ser en el artículo de Nagy. También podemos ver cuáles son los códigos más frecuentes. Y también podemos ver cuáles son las palabras o las combinaciones de palabras más frecuentes con la palabra inversión. Podemos ver que están hablando aquí de facilitación de inversiones multilaterales, tratados de inversión. También podemos establecer la cantidad de palabras de contexto, que es decir, las palabras que rodean inversión. Entonces podemos ver la frecuencia, ¿no?, en la que aparecen estas combinaciones de palabras. Podemos ver también cuán lejos están estas palabras de la palabra original, que sería inversión. Esto nos da también una visión somera sin tener que leer los artículos todavía. Y así podemos planificar o prepararnos para un análisis futuro. Así podemos decidir con qué artículo empezar, cuál es el más relevante, y así podemos informarnos sobre cuál es la secuencia en la que leemos los datos. Otra herramienta que nos da más información sobre las palabras más frecuentes en los textos es la siguiente. Tenemos la herramienta de tendencias en palabras. Es nueva esta herramienta en MaxQDA. Podemos ir viendo un artículo por vez. En este caso vamos a ver este otro que habla sobre la biotecnología. Vamos a ver cuáles son las palabras que tienen más tendencia en este artículo. Podemos ver que aquí obtenemos un gráfico que nos permite ver las secciones del documento y sus frecuencias absolutas de las palabras más frecuentes. Esto se selecciona automáticamente. Este autor o esta autora habla muy frecuentemente de riesgo, de biotecnología, de científicos, de la OMC, de los riesgos. Eso lo podemos excluir, así no lo tenemos dos veces porque teníamos riesgo y riesgos. Y no solo podemos excluir, sino que también podemos agregar nuestras propias palabras. Digamos que también estamos interesados en saber si este autor o esta autora también habla del multilateralismo. A ver si esto aparece en este artículo. Es una de nuestras palabras clave. Parece que no aparece la palabra. Vamos a poner comercio, trade. Aquí está. Entonces podemos ir analizando los términos que nosotros asignemos allí.
podemos ver dónde aparece, dónde está en el artículo. Esta es otra herramienta que nos da una visión general inicial y luego es más fácil empezar el proceso de la codificación. La codificación en documentos PDF funciona de igual modo que en los otros textos que vimos antes. Pueden empezar a leer el texto, seleccionar la sección que quieren codificar. Aquí veo que están hablando de la comunidad científica, entonces puedo ponerle ese nombre al código, comunidad científica, y puedo ir leyendo el artículo y anotando de qué se tratan, exactamente qué temas se mencionan. También podemos tomar notas, podemos agregar memos, que son estos post-its, ¿no? Como notas adhesivas que ya mencionamos. Y aquí podemos indicar, bueno, están hablando de disputas legales sobre bioseguridad. También podemos agregar el mismo dato que el código le podemos asignar. Bueno, también están hablando de la salud pública. Lo podemos codificar también, podemos copiar inclusive nuestro código e insertarlo en nuestro memo. Lo bueno de esto es que automáticamente vamos a tener la cita y nos va a decir exactamente a qué documento corresponde. Esta es una herramienta de escritura libre, podemos agregar nuestras propias reflexiones también y escribir lo que queramos. También podemos poner los tipos de memos, definir esos tipos, digamos si esto es algo que responde a una pregunta de investigación, podemos cambiarlo y podemos ver que cambia también la imagen de la nota adhesiva. También tenemos una configuración que permite mostrar los memos a un costado. Entonces, a medida que van recorriendo el texto, pueden encontrarlo o verlo ahí. Para hacer este análisis más rápido, podemos hacer lo siguiente. Sé que estoy interesada en la crisis percibida en torno a la OMS y el sistema de comercio multilateral. Entonces estoy interesada en codificar mis documentos donde aparece la palabra crisis en estos artículos. Entonces puedo buscar directamente la palabra crisis. Y selecciono aquí en la barra de herramientas autocodificar. Vamos a codificar entonces. Tal vez la oración y ponemos una oración antes y una después. Así tengo 3 oraciones, 3 frases y tengo información contextual para analizar la palabra crisis. Así voy a poder ver todos los hallazgos y también puedo navegar o transitar los textos haciendo clic en cada uno. Y MaxQDA me va a llevar a la sección adecuada donde se ubica esta palabra y la puedo ver en contexto. Me estoy quedando sin tiempo, así que rápidamente les voy a mostrar 2 cosas más, a saber la característica de autocodificación, que es muy poderosa porque ahora
nos permite tener estos segmentos que tienen el término crisis y también podemos trabajar con ellos en base al código. Y tenemos esta herramienta que se llama codificación inteligente, el Smart Coding Tool. Esto nos permite ordenar nuestros segmentos que están bajo un código determinado. Lo podemos utilizar también al comienzo. Podemos ir navegando entre los códigos de los abstracts y los pueden ver todos a simple vista. Y podemos ir cliqueando a lo largo de todos ellos. Lo puedo ver también con mi código para crisis, para el autocódigo de crisis. Aquí tengo entonces todos los segmentos que hablan sobre la crisis percibida. Y puedo ir viendo a qué se refieren con crisis o de qué crisis a qué crisis se refieren. Acá están hablando de la negociación o la crisis de la negociación internacional. Aquí están hablando del precio de los alimentos o de la crisis de los alimentos. Después, aquí hablan del sistema de solución de conflictos, que también tienen todas las referencias a crisis y ahí podemos ver a qué inconvenientes se están refiriendo. La autocodificación es algo que nos permite prefiltrar. Podemos verlo con más detalle y comparar lo que nos están diciendo los distintos autores respecto de esa crisis. Eso en cuanto a autocodificación. Y lo último que quiero mostrarles, y les prometo que voy a hablar de los informes para su análisis. Podemos organizar todos los abstracts, identificar, codificar los datos bibliográficos. Y ahora tenemos todos los temas ya definidos con todos sus segmentos relevantes. Y a través de esta herramienta podemos seleccionar todos los temas que queremos incluir en el paper, en la tesis o en el informe y podemos crear un documento estructurado para ustedes, donde ustedes van a poder definir el título de ese documento. También pueden agregar imágenes, pueden tener encabezados, pies de página, pueden estructurar el documento como ustedes quieran y les va a dar un documento de Word que rápidamente les voy a mostrar cómo se ve. Ahora puedo entonces tener mi informe sobre la OMS, puedo ver que hay una tabla de contenidos o todos los códigos o temas relevantes que he identificado, por ejemplo, los distintos tipos de crisis. También puedo tener una lista con todos mis documentos o artículos que están analizados en sus carpetas y luego puedo ver todos los códigos que he identificado. Esto puede ser muy útil para utilizar como base de sus presentaciones. Entonces ahí van a tener esos documentos estructurados para todos los códigos importados y van a tener esa categorización. Nos estamos quedando sin tiempo y quiero dar
el espacio para que ustedes me hagan preguntas. Muchas gracias por haber asistido, por haberme acompañado y espero que haya sido de utilidad esta presentación para ustedes. Gracias, Tamara. ¿Me confirmas, Clara, que me escuchas? Sí, te escucho. Ok, ya te empiezo a leer las preguntas, por favor. ¿Cuál es la capacidad de MaxQDA para administrar archivos PDFs grandes? Ok, bueno, sí, la razón por la cual MaxQDA no embebe PDFs muy grandes es para no tener que lidiar con un proyecto muy grande. Entonces, si tienen cientos de miles de gigabytes, el proyecto va a ser enorme también y eso potencialmente haría que el proyecto sea lento. No puedo decirte un número exacto porque depende de la computadora, del poder o la potencia de procesamiento de la computadora, pero si no embebes los documentos y los mantienes como adjuntos, esto es lo que les mostraba en la configuración. Uno puede decidir qué documentos embeber y cuáles no. Entonces ahí ustedes pueden poner un número bajo de cuántos documentos quedan embebidos, incrustados en el proyecto de Amax QDA, pero si no pueden seleccionar que sean adjuntos y así MaxQDA va a funcionar más rápido. Entonces pueden trabajar con cientos o miles de PDFs. Si son muy grandes, les recomendamos que no los embeban. Perfecto. Otra consulta. ¿Los códigos que se crean automáticamente es resultado de la frecuencia de palabras que el software aplica en la literatura? Depende. Este autocódigo que yo acabo de crear sobre la crisis, eso fue un resultado de una búsqueda léxica. Lo que hice fue ir a análisis, busqué una palabra determinada, que era crisis. Esto es algo que el software no creó, sino yo le indiqué qué es lo que estaba buscando. Pero también se puede crear un autocódigo en base a la nube de palabras. Por ejemplo, digamos que creamos una nube de palabras en base a todos los documentos bibliográficos que tenemos. Ponemos esta stop list para sacar las palabras que no importan, por ejemplo, y supongamos que queremos ahora autocodificar la palabra interés. En este caso estamos autocodificando en base a una palabra que el software creó en la nube de palabras. Vamos con otra consulta. ¿Sería posible dentro del software acceder a un resumen con estos códigos creados? Colores, por ejemplo, porque hay tantas posibilidades y no sé si sería posible recordar qué significa cada una. El software creó muchas palabras clave, ¿verdad? Entonces podemos ver todas las palabras clave aquí y también puedo hacer que esto sea más acotado, más pequeño, para tener una visión general de todas estas palabras clave. Creo que algo que se puede hacer es empezar a consolidarlas. Por ejemplo, fusionar industria pesquera y pesca. Podemos decir, bueno, solo necesito pesca, entonces elimino el de industria. Lo mismo con productos pesqueros. Esto es algo que también les recomendaría como uno de los primeros pasos. Nos pueden ir fusionando, estructurando de esta manera. Podemos aplicarle colores, pero si
aplican colores, también hay que hacerlo manualmente. Se puede hacer lo mismo que hicimos con los documentos, se puede filtrar en base a los colores, pero aún no te permite hacerlo todo automáticamente. Tal vez en tu pregunta podrías especificarme exactamente qué quisieras hacer y tal vez se me ocurre una mejor idea. Ahí llegó mi gato, perdonen. Ok, vamos con una última pregunta, Tamara. El resto serán respondidas a través de correo electrónico. Ok, ¿la herramienta Word Trends puede utilizarse para un grupo de artículos o solo para artículos de forma individual? Es para un documento individual, porque también te da la información sobre dónde aparece la palabra en el documento. Si estamos buscando información de en qué documento está la palabra X, pueden utilizar la herramienta de explorador de palabras. Esa es la que tenía 6 ventanitas. Les voy a volver a mostrar. Está en la pestaña de análisis, explorador de palabras. Y ahí tienen la información de dónde aparece la palabra en qué documento. Por ejemplo, aquí vamos a poner comercio, trade, y ahí es donde ustedes van a ver en qué documento tiene más frecuencia esa palabra. Pero esta ventana de tendencia, o la otra que me preguntabas, tendencia de palabras, es por un documento a la vez. Perfecto, Tamara, muchas gracias. Hay algunas consultas que nos quedan por dar respuesta. Lo haremos a través del correo electrónico. Agradecer tu espacio el día de hoy, tu presentación, hacerte extenso los comentarios que nos dejan en el chat, agradeciendo esta presentación muy excelente. Les ayuda mucho al uso de esta herramienta. Entonces, te agradezco mucho a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por participar. En el enlace que se ha dejado en el chat podrán encontrar la información de la grabación la próxima semana en nuestra página web. Esperamos verlos pronto. Tamara, muchas gracias. Que estés muy bien. Buen día. A nuestras intérpretes del día de hoy también muchas gracias por el apoyo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. See you, Muchas Tamara. gracias, nos vemos. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.